alejándose de los restos del avión. Vi un hombre sin su chaleco. Era la persona que más lejos estaba del avión. Decidí volar sobre él y arrojarle uno de nuestros chalecos salvavidas. Una hora después, el sitio del accidente está colmado de socorristas. Desde el aire buscan sobrevivientes en el agua. Rescatan a 23 personas del mar Mediterráneo. Pero 16 mueren en el accidente, incluyendo a Paola Di Sciaola. Mis familiares me lo dijeron un par de días después, cuando todavía estaba en el hospital. No reaccioné. Paola ya no estaba. Lo comprendí cuando llegué a casa. Hasta cuando fui al cementerio, me di cuenta de lo que ocurría. En ese momento realmente me deprimí. Es posible que ninguna de las personas que murió tuviera la posibilidad de nadar para salvarse. Sus heridas graves seguramente les impidieron escapar del avión después de caer al agua. En este accidente, la mayoría de los sobrevivientes iba en la parte posterior del avión. Los que murieron, casi todos estaban adelante. Esas secciones, con sus valiosos detalles, están ahora en el fondo del mar. Remolcan la única sección que no se hundió hasta Palermo y la llevan a un hangar cercano. Un grupo de funcionarios de la Agencia Nacional para la Seguridad del Vuelo de Italia, la ANSB, empieza a buscar indicios. Su tarea, descubrir por qué los motores del vuelo 1153 se apagaron en el aire. Tenemos que reunir la mayor cantidad de evidencia posible para contestar dos interrogantes principales. ¿Qué ocurrió y por qué? Dirige el grupo el investigador jefe de la ANSB, Vincenzo Peneta. Llegué a Palermo el día después del accidente, muy temprano en la mañana. Disculpe, permiso. Avesado ingeniero de vuelos de prueba, Peneta dirigió antes varias investigaciones de accidentes aéreos. Los motores y el fuselaje central del vuelo 1153 de Tuninter se recuperaron. El resto del avión permanece en algún lugar frente a las costas de Sicilia. El reto principal de la investigación fue el hecho de que la grabadora de información de vuelo, la grabadora de voz de la cabina de mando y el fuselaje delantero estaban a 1500 metros bajo el mar. Mientras la Armada italiana busca en aguas profundas el resto de los escombros y las cruciales cajas negras, los investigadores italianos reciben ayuda del fabricante europeo de la aeronave. Giuseppe Caldarelli, de ATR, llega para investigar si el avión de la compañía tiene algún defecto de fabricación. Siempre que hay un accidente, así muera una sola persona, para mí es un siniestro grande. En el mundo, cientos de ATR-72 surcan el cielo cada día. Esas aeronaves tienen una estructura sólida, sistemas confiables y son muy eficientes frente a su costo. Peneta y Caldarelli se dedican a investigar por qué ambos motores de un avión tan avanzado se apagaron en pleno vuelo. TUI 1153, ambos motores apagados. Antes de que ocurra otra vez. Capitán Garbi, ¿cómo está? Mejorando, gracias. Los investigadores quieren saber qué ocurrió en la cabina de mando del vuelo 1153 de Tuninter cuando los motores se apagaron. Sin grabadora de voz de la cabina de mando, deben atenerse a los recuerdos de los pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivientes. La causa de la doble falla de los motores podía ser combustible. Pero según el capitán Chafik Garbi, la falta de combustible no fue el problema. ¿Cuánto combustible tenía? El indicador mostraba 1800 kilogramos de combustible. ¿Cuál es su carga de combustible? Cantidad de combustible de cabina de mando 1800 kilos. Revisión de combustible. ¿Tuvieron advertencia del nivel bajo? No hubo ninguna advertencia del nivel de combustible. Solo una luz de baja presión de alimentación.
La ausencia de un llamado concerniente al nivel de combustible y la presencia de una advertencia de baja presión son indicios contradictorios. Estas alarmas indican que hay un problema con la alimentación de combustible al motor. Como los medidores del avión indicaban que había combustible a bordo que no llegaba a los motores, Giuseppe Caldarelli, de ATR, busca defectos en el sistema de distribución de combustible del avión accidentado. Cuatro años antes, un Airbus operado por Air Transat presentó un escape en la línea de combustible que alimenta el motor derecho del avión. Finalmente, todo el combustible se derramó y ambos motores fallaron. Los pilotos se vieron obligados a planear su avión hasta lograr un aterrizaje de emergencia. El incidente tiene muchas similitudes con el accidente de Tuninter. El equipo de Giuseppe Caldarelli busca grietas u obstrucciones en las líneas de combustible y evidencia de que las bombas fallaron e interrumpieron el flujo a los motores. Mientras Caldarelli espera que los técnicos terminen sus pruebas de bombas y líneas de distribución, Peneta decide iniciar una nueva pesquisa. Explora la posibilidad de que el combustible que estaba a bordo de alguna manera se hubiera contaminado. La contaminación puede derivarse de 4 o 5 fuentes diferentes. El combustible para aviones a base de querosene es muy delicado. Si se almacena o transporta incorrectamente, puede contaminarse con agua, arena u hongos contenidos en las mangueras de los carrotanques de reabastecimiento. Estos contaminantes pueden impedir que el combustible queme apropiadamente y pudo causar la falla de los motores. ¿Cuánto combustible? 400 kilos. El avión se abasteció por última vez en Bari. Se toman muestras del carrotanque que lo abasteció para hacer pruebas. Peneta necesita comprobar que uno de esos contaminantes entró en el combustible del vuelo 1153, impidió la combustión y causó la falla de ambos motores. Pueden pasar sedimentos del carrotanque a la aeronave. El alimentador de combustible puede obstruirse afectando el motor. Los técnicos retiran los filtros de combustible del carrotanque para buscar evidencia de contaminación. Para localizar residuos viscosos o colonias de microorganismos, toman muestras de las superficies internas de las mangueras y acoplamientos que luego remiten a un laboratorio de la Fuerza Aérea Italiana. El combustible se filtra en busca de partículas minúsculas suspendidas en el fluido. Y se examina detenidamente para detectar cualquier posible impureza. En los filtros del carrotanque también se buscan residuos o sedimento de los depósitos. Entretanto, en Palermo, Caldarelli y sus técnicos terminan las pruebas de las líneas y bombas de combustible del vuelo 1153. Las pruebas son minuciosas, los resultados concluyentes. Perfecto, gracias. Las líneas de alimentación de combustible están bien. No hubo escape. Si el sistema de alimentación de combustible funcionaba adecuadamente y los dos pilotos recuerdan que tenían combustible suficiente, ¿por qué fallaron los motores? Cuando los resultados de las pruebas del carrotanque de Bari llegan, también son concluyentes. Los filtros de combustible y acoplamientos de las mangueras del carrotanque del aeropuerto de Bari están limpios. La contaminación del combustible como causa de la doble falla de motor se descartó. En este momento, los investigadores todavía no saben qué causó el accidente del vuelo 1153 de Tuninter. Pero algo le ronda en la mente a Peneta. Si el avión estaba lleno de combustible, y como este se almacena en las alas del avión, ¿por qué flotó la sección de las alas? El hecho de que las alas flotaran indica que su peso no era excesivo. Según ATR, si la cantidad de combustible que tenía el avión, gracias al reabastecimiento, alcanzaba unos 2.000 kilogramos y estaba en los tanques. No era lógico que las alas pudieran flotar de ese modo.
Peneta sospecha que el avión no tenía tanto combustible como creían los pilotos, pero no sabe cómo pudo ocurrir.